Buenos días, profesores y compañeros. Somos el grupo 5 y hoy les presentaremos tóxicos que inducen abortos o generan teratogénesis. Un teratógeno corresponde a un factor primariamente exógeno causante de esta malformación, actuando en el desarrollo durante la proliferación, diferenciación, migración celular, apoptosis, etc. El efecto de este componente depende principalmente del momento de desarrollo en el que se encuentra el individuo, siendo la etapa de mayor susceptibilidad a la organogénesis. En el ambiente existe una gran cantidad de agentes y componentes que pueden actuar como teratógenos, los cuales pueden agruparse en factores físicos, biológicos y químicos. El efecto físico teratogénico más común es la radiación, que incluso en concentraciones de exposición baja puede ser mortal. La respuesta tras la exposición a radiación de un organismo en desarrollo no es la misma que en un adulto. Los tipos de efecto que pueden producir la radiación en embriones y fetos son muerte del organismo en desarrollo y anomalías congénitas que se manifiestan en el nacimiento. La radiación ionizante puede causar daño embrionario y fetal, acortamiento de la vida y teratogénesis. Las radiaciones ionizantes aumentan la frecuencia de mutaciones génicas y cromosómicas espontáneas en el hombre y los animales. Dexametasona es un medicamento que pertenece al grupo de los corticoides o corticosteroides derivado sintético del cortisol. Este medicamento se suele utilizar debido a una disminución importante de los niveles de corticoides en el organismo. Posee un potente efecto antiinflamatorio y tiene variados efectos en el organismo, como por ejemplo, efectos sobre el metabolismo, antiinflamatorio, antialérgico, inmunosupresor, efectos sobre la corticotropina. Los glucocorticoides o corticosteroides son conocidos además por su capacidad para atravesar en mayor o menor magnitud la membrana placentaria. Sin embargo, en el caso de la dexametasona, esta puede atravesar la placenta muy fácilmente. Gracias a las experimentaciones previas en animales, se han demostrado que los corticosteroides son teratogénicos en animales y tienen efectos fetotóxicos. Los corticoides sistémicos han inducido paladar hendido en conejos, ratones, ratas y hámster. También se ha descrito daño cerebral, retraso de la mielinización, reducción del crecimiento cerebral, especialmente en el área del hipocampo, alteraciones del desarrollo pulmonar y la función hipotálamo hipofisiaria adrenal, alteración de la maduración de la retina y del desarrollo del nervio óptico, retraso del crecimiento fetal, postnatal y alteraciones endocrinas debido a la dexametasona. Debido a esto, no se debe utilizar este medicamento en hembras gestantes. Su utilización en los primeros meses de la gestación causa malformaciones fetales en animales de experimentación. En el último tercio de la gestación puede producir aborto o parto prematuro, seguido de distocia, muerte fetal, retención placentaria y metritis. La aminopterina y metotrexato son derivados del ácido fólico y actúan como antagonistas de este. Son análogos estructurales, tienen características antineoplásicas e inmunosupresoras. Especialmente el metotrexato es usado para tratar algunos tipos de cáncer, artritis reumatoide y algunas condiciones de la piel. Han sido utilizados para inducir abortos en el embarazo temprano, pero su uso tardío resulta en deficiencias de crecimiento en etapa prenatal y malformaciones. Estos antimetabolitos actúan inhibiendo la dihidrofolato reductasa. De esta manera inhiben la síntesis de tetrahidrofolato, que es un cofactor para fabricar timidilato sintasa, que a su vez participa en la formación de timina, finalmente inhibiendo la síntesis de ADN y su actividad proliferativa. Tras varios estudios se ha asociado la terapia de metotrexato con la muerte del embrión en animales como ratones, ratas, conejos, gatos y monos. Además se han descrito malformaciones consistentes en conejos como hidrocefalia, microftalmia, micrognatia, labio leporino y displasias. La warfarina hace parte de la primera generación de rodenticidas. Estos se caracterizan por tener vidas medias más cortas y requerir concentraciones más altas y consecutivas para llegar a dosis letales. Los rodenticidas anticoagulantes representan la segunda causa de muerte por tóxicos en perros y gatos, siendo la prevalencia más alta en perros. El efecto de la warfarina es disminuir la forma activa de la vitamina K1, causando que haya una disminución de los factores de coagulación 2, 7, 9 y 10, que son necesarios para la formación de fibrina. La vida media de la warfarina en animales es de 36 a 42 horas, excepto en el gato, que es de 20 a 30 horas. En caso de hembras gestantes, 15 a 20% de los casos que ha habido exposición a warfarina, la gestación termina en abortos espontáneos o en individuos nacidos muertos o con anomalías, así como también partos prematuros. Los efectos teratogénicos que tiene en general warfarina son hipoplasia nasal en neonatos y epifisias óseas mal calcificadas. También se describe que hay hemorragias intracraneanas en fetos que describen después malformaciones en estructuras craneanas. Esto también lleva a problemas como displasia dorsal media con agenesia del cuerpo calloso y el síndrome de Dandy-Walker con atrofia media cerebelar, así como también hidrocefalia y microcefalia. También se describen problemas oculares como atrofia óptica, microftalmia y anomalía de Peter del ojo. En menor proporción también se constata que puede llevar a displasia de esqueleto y desórdenes cromosomales. Para hacer el diagnóstico de intoxicación por warfarina se pueden usar métodos analíticos que identifican rodenticidad anticoagulante específicos tanto en sangre, suero, plasma, hígado, contenido
gastrointestinal o del posible veneno que se sospeche que el animal comió. La cromatografía es un método bastante utilizado para el diagnóstico. Sin embargo, no se debe esperar al diagnóstico certero para comenzar con el tratamiento. Si se sospecha de una intoxicación reciente, se debe inducir la émesis con carbón activado. Si la intoxicación sucedió hace más de 4 horas, se debe instaurar una terapia con transfusiones y vitaminas K1 para mantener un soporte cardiovascular adecuado y mantener al animal con movimiento restringido. En el tratamiento de hembras gestantes se recomienda tratar con vitamina K1 hasta el momento del parto. El carbaril es un insecticida de tipo carbamato que inhibe reversiblemente la acetilcolinesterasa. Es utilizado comúnmente en la agricultura y jardinería. Se fabrica en distintas fórmulas como líquido, gránulos, polvos, cebos y aerosoles. La intoxicación ocurre por exposición del animal a lugares que han sido rociados con insecticidas que contienen este tóxico. Es absorbido por la piel, pulmones, conjuntiva, mucosas y tracto gastrointestinal. El carbaril es metabolizado en el hígado. Su hidrólisis y oxidación resultan diferentes metabolitos, como 1-naftol, dióxido de carbono y N-hidroximetilcarbaril. En animales, la mayoría del tóxico se encuentra como 1-naftol en riñón, sangre, hígado y cerebro. En ratas y ratones se evidencia la propagación transplacentaria, ya que hay inhibición de la acetilcolinesterasa en el plasma fetal y cerebro, además de la presencia del tóxico en los ojos e hígado. Esto ya que el carbaril se une con las proteínas del plasma. La toxicidad de este agente produce retardo del crecimiento fetal y malformaciones. Esto se ha estudiado en ratas, conejos, cerdos y en perros se han visto malformaciones severas en sus cachorros. La exposición a carbaril durante la gestación puede producir cambios en la estructura del cerebro, como una disminución del cerebelo en las crías y luego un engrosamiento de la corteza cerebral en la descendencia de estas. En otros estudios se observó reabsorción fetal en ratas preñadas y en las crías una disminución de peso. Juega un rol importante en la visión, reproducción, diferenciación epitelial. Además, interviene en el proceso de crecimiento, en el metabolismo óseo y el desarrollo dentario, en la embriogénesis, la hematopoiesis, la inmunidad, la comunicación intercelular y posee capacidad antioxidante, lo que junto a varias de las funciones previamente citadas le otorga capacidad anticancerígena. Cuando hablamos de vitamina A nos referimos a compuestos retinoides que tienen actividad biológica del retinol, como son los retinoides y los carotenoides. En general, dado que la vitamina A es liposoluble, los alimentos con un mayor contenido de esta vitamina A son el hígado, los aceites de pescado, la mantequilla, la leche, el queso, yema de huevo, algunos pescados grasos, las verduras de hoja oscura y las hortalizas muy pigmentadas. Produce efectos teratogénicos en animales y humanos, ocasionando anomalías en las estructuras derivadas de la cresta neural que abarcan anomalías que van desde el esqueleto craneofacial, el corazón y el timo. Se sabe que en cerdos nacidos de hembras con dieta deficiente de vitamina A, se presenta una falta en el desarrollo de la actividad visual, paladar hendido, desarrollo de más de 2 orejas y problemas en la morfología de los riñones. También se han descrito que la ingesta excesiva de vitamina A durante la gestación en la rata produce aborto de la camada. Sin embargo, cuando las camadas llegan a término se produce una variedad de anomalías congénitas, graves que llevan a cambios morfológicos, como cambios en los arcos faringeos segundo y tercero, cambios en la migración de la cresta neural, anomalía de los ganglios craneales, cefalia, malformaciones oculares, paladar hendido, acortamiento de la mandíbula y el maxilar, espina bífida con meningoceles e hidrocefalia. También se han descrito malformaciones como craneoquisis, colon estenoico, corazón agrandado y agenesia de médula espinal e intestino delgado, que son defectos fetales típicos consistentes con la ingestión de exceso de retinoides. Es por esto que para evitar los efectos tóxicos que llevan a producir la inadecuada ingesta de la vitamina A, ya sea por deficiencia o exceso de esta sustancia, se debe utilizar solo las dosis recomendadas. En cuanto a los factores biológicos causantes de aborto y teratogénesis, encontramos a los virus, micotoxinas y plantas tóxicas. Los virus son capaces de proliferar dentro de las células embrionarias, destruyéndolas o introduciendo su material genético en el genoma de estas células, causando malformaciones. Son muchos los virus causantes de estos problemas. A modo de ejemplo, se encuentra el virus de la diarrea viral bovina, un pestivirus que cruza placenta y barrera hematoencefálica fetal, causando alteraciones en el sistema nervioso central y deformaciones esqueléticas, observando, entre otras malformaciones, anomalías en cráneo y pragnatismo.
Las micotoxinas, por otro lado, corresponden a metabolitos tóxicos generados por hongos y causantes de toxicidad o micotoxicosis, dado por contaminación de alimento entrando vía oral en nuestros animales. Existen dos géneros de hongos principales causantes de estas patologías. El primero es el Aspergillus, el cual genera como micotoxinas principales las aflatoxinas y ocratoxinas, las cuales contaminan principalmente granos, afectando aves, cerdos, rumiantes, conejos e incluso los humanos. Entre las aflatoxinas más importantes está la tipo B1, la cual entra al organismo por contaminación del alimento, se absorbe vía gastrointestinal y se elimina por orina, heces o leche en el caso de la tipo M1 y M2. Su mecanismo se basa en la inhibición de la síntesis proteica debido a la producción de radicales epóxidos en el ribosoma, generando principalmente alteraciones hepáticas como fibrosis e ictericia, renales, inmunosupresión, petequias, teratógenos por su capacidad de atravesar placenta y aborto. El diagnóstico se hace mediante cromatografía en capa fina con luz ultravioleta, donde se genera una luz azul o verde. Diagnóstico diferencial para intoxicaciones con cobre, alquitrán, carbono, dicomarina, toxina T2, leptospirosis y salmonelosis. Mientras que el tratamiento es solo sintomático mediante una dieta alta en proteínas, baja en grasas y multivitamínica, administración de agentes lipotrópicos y evitar el estrés. La otra toxina importante producida por este género son las ocratoxinas, dentro de las cuales la tipo A es la más tóxica y que contamina granos afectando principalmente a aves y cerdos, en las cuales también inhibe la síntesis proteica causando alteraciones renales, observando en el animal poliuria, anuria y alteraciones anatómicas del riñón. También alteración en el sistema inmune por supresión de la hematopoiesis, observando hemorragias y al ser embriotóxica genera teratogénesis y aborto. Su diagnóstico se hace mediante cromatografía. Se necesita un diagnóstico diferencial para intoxicación con yuyo colorado y vegetales como oxalatos, mientras que su tratamiento es solo sintomático. El segundo género de hongos importantes es el Fusarium, el cual produce las saeralelonas, tricotecenos y fumonicinas, que contaminan granos. Las saeralenonas o F2 generan un síndrome estrogénico al asemejarse al 17-beta-estradiol, sobre todo en cerdas jóvenes y prepúberes, causando hiperestrogenismo, que termina en vulvoginitis, entre otras alteraciones en el sistema reproductivo de la madre. También abortos, malformaciones y salir por leche causa feminización en machos y ninfomanía en hembras, además de otras alteraciones reproductivas. Su diagnóstico se hace por bioanálisis del alimento contaminado, se debe hacer un diagnóstico diferencial para fitoestrógenos y su tratamiento es solo sintomático. Por otra parte, los tricotecenos, siendo el más tóxico T2, contaminan granos afectando principalmente a aves y cerdos, inhibiendo la síntesis proteica y por acción citotóxica en tejido de rápido reemplazo celular, causan alteraciones bucales, diarrea sanguinolenta, anemia, susceptibilidad a enfermedades infecciosas y teratogénesis. Su diagnóstico se hace mediante cromatografía y requiere un diagnóstico diferencial para intoxicaciones con cumarol o helechos y enfermedades infecciosas como diarrea viral bovina, salmonelosis, candidiasis, Newcastle y viruela. El tratamiento es solo sintomático, pudiendo complementarse con transfusiones sanguíneas, vitamina K y antibióticos. La última micotoxina por revisar son las fumonicinas, siendo la tipo B1 la más tóxica, que contamina principalmente maíz y cuyo mecanismo se basa en inhibir la síntesis de esfingolípidos, que forman parte de la membrana celular y regulan el crecimiento, diferenciación y muerte celular. Esto genera malformaciones como defectos en el cierre del tubo neural, generando signos como anencefalia. Una de las cosas más importantes es impedir o disminuir estas intoxicaciones, teniendo en consideración que el almacenamiento de granos debe ser en un lugar con baja humedad. Se debe cumplir con las condiciones de conservación, trazabilidad y concentración de micotoxinas aceptables en el alimento y también considerar métodos físicos que puedan destruirlas o métodos químicos que intervengan con su crecimiento como el dióxido de sulfuro, hidróxido de amonio o amoníaco gaseoso. En cuanto a las plantas tóxicas, que también corresponden a tóxicos de tipo biológicos, existen una gran variedad de plantas tóxicas alrededor del mundo, pero en este caso se describirán dos de ellas que son de gran importancia debido a la cantidad de especies que son susceptibles a estas. Pero primero, ¿qué es una planta tóxica o a qué nos referimos cuando decimos que una planta puede ser tóxica? Bueno, estas son las que poseen ciertas sustancias que por sus propiedades naturales o físico-químicas e incompatibilidad vital altera el conjunto de funciones de los órganos, conduciendo al organismo a diversas reacciones biológicas o a algún trastorno fisiológico. Ahora que ya sabemos lo que son, mencionaremos algunos ejemplos como la Leucaena leucocephala Lam de Witt. Esta planta se caracteriza por ser un arbusto o árbol de 1.8 hasta 6 metros de altura, el cual es de rápido crecimiento.
Presenta tanto flores blancas como frutos. Su fruto es verde y cuando madura se vuelve pardo. Pero, ¿qué es lo que la hace ser una planta tóxica? Es específicamente la mimosina. Esta se encuentra en las hojas y las semillas de la leucaena. La mimosina contiene un anillo aromático cuyos metabolitos 3,4 y 2,3 dihidroxipiridona o DHP reduce la actividad de las bacterias celulolíticas y la digestibilidad de la planta. Es por esto por lo que queda libre en circulación, pudiendo unirse a iones de zinc y cobre mucho más fuerte que otros aminoácidos, provocando síntomas como lesiones en la piel, las cuales se deben a la deficiencia de zinc, pudiendo ocasionar muerte embrionaria o muerte fetal temprana. Ahora que ya sabemos lo que son, mencionaremos algunos ejemplos como la leucaena leucocephala lam de Witt. Esta planta se caracteriza por ser un arbusto o árbol de 1,8 hasta 6 metros de altura, el cual es de rápido crecimiento. Presenta tanto flores blancas como frutos. Su fruto es verde y cuando madura se vuelve pardo. Pero, ¿qué es lo que la hace ser una planta tóxica? Es específicamente la mimosina. Esta se encuentra en las hojas y las semillas de la leucaena. La mimosina contiene un anillo aromático cuyos metabolitos 3,4 y 2,3 dihidroxipiridona o DHP reduce la actividad de las bacterias celulolíticas y la digestibilidad de la planta. Es por esto por lo que queda libre en circulación, pudiendo unirse a iones de zinc y cobre mucho más fuerte que otros aminoácidos, provocando síntomas como lesiones en la piel, las cuales se deben a la deficiencia de zinc, pudiendo ocasionar muerte embrionaria o muerte fetal temprana. Los más susceptibles a la intoxicación son los conejos, cerdos y caballos, aunque en rumiantes igual puede presentar signos, pero estos no son tan frecuentes debido a la transformación que sufre la mimosina por las bacterias del rumen en 3,4 dihidroxipiridona o DHP. En las especies no rumiantes produce problemas reproductivos como reabsorciones fetales y deformaciones de las extremidades en lechones, ya que en cerdos niveles superiores al 15% de leucaena en la ración reducen la capacidad de concepción, el tamaño y peso de las crías por el efecto teratogénico de la mimosina. En cuanto al tratamiento, en no rumiantes el efecto de la mimosina puede ser reducido con la suplementación del sulfato de hierro, pues la mimosina forma un complejo con el hierro que es secretado en las heces. En cuanto a bovinos, la suplementación con zinc reduciría la toxicidad. Para el diagnóstico tenemos dos métodos. Uno de ellos es el colorimétrico con cloruro de hierro, el cual es de gran ayuda ya que esta prueba sirve para detectar la presencia o ausencia de fenoles, lo que sería ideal para poder detectar el anillo aromático de la mimosina. Por otro lado está el método espectrofotométrico para la estimación de la mimosina y o DHP, el cual es más sensible. Puede ser el más adecuadamente acoplado a una cromatografía de intercambio de iones y cromatografía de papel para el ensayo específico de estos compuestos. Para la prevención de la intoxicación por esta planta, se puede establecer una alta proporción de leucaena en un potrero para evitar su sobrepastoreo, ya que con la carga se evita el sobrepastoreo de la planta. En caso necesario, se puede realizar un corte de la leucaena dejando las ramas a la descomposición en el potrero, porque de esta forma la leucaena no solo es forraje de excelente calidad, sino que sirve también como mejorador del suelo. Ahora nuestro segundo ejemplo es la planta Astragalus pehuenches, la cual es una especie de leguminosa herbácea de tamaño entre 10 y 45 centímetros de altura, con flores de color violáceo azulado y una legumbre globosa puntiaguda. ¿Pero por qué es tóxica? Esto se debe a la presencia de sansonina en la planta, lo cual es un inhibidor reversible de enzimas que intervienen en el metabolismo celular de las glicoproteínas. Esta inhibición se debe a que la molécula de sansonina es estructuralmente similar a la manosa, teniendo esta mayor afinidad para unirse con las enzimas manosidasas. Su potencial inhibidor involucra también a otras dos enzimas, la asociada al complejo de Golgi o alfa-manosidasa 2 y la alfa-manosidasa citosílica, aunque en este último caso su acción sería de menor potencia. Esta sería la razón de que produzca trastornos reproductivos como abortos o nacimientos de crías con contractura de los miembros y disminución progresiva de la condición corporal hasta llegar a un estado caquéctico. Casos de intoxicación han sido reportados en ovinos, caprinos, bovinos, ciervos y equinos, produciendo en ellos malformaciones en extremidades y sobre todo de tipo cefálicas. También su consumo causa el locoísmo, que clínicamente se manifiesta con sintomatología nerviosa, como dimetría, ataxia, ceguera aparente y decaimiento. Hasta el presente no hay tratamientos medicamentosos de aplicación práctica para esta intoxicación, pero en necropsia los animales presentan deshidratación leve y con abundante grasa de depósito en el subcutáneo, epiplon y riñones. El contenido del rumen es más seco que de costumbre y en cuanto al sistema nervioso central puede presentar vacualización múltiple de neuronas, lo que puede provocar astrocitosis. Para el diagnóstico tenemos tres métodos. Uno de ellos es mediante la tinción de Jensa para visualizar la vacualización citoplasmática. También se destaca la temprana detección de oligosacáridos
mediante la técnica cromatografía en capa fina de TLC en orina. Si bien es una técnica de alta sensibilidad y especificidad, tiene como desventaja la baja practicidad operacional. Por otro lado, el examen del contenido ruminal como técnica diagnóstica para intoxicaciones por plantas está limitado a plantas de acción aguda y o con componentes tóxicos lignificados, en donde la Astragalus pehuenches es altamente lignificada. Si bien el resultado de esta técnica solo indica el consumo de la planta sin discriminar entre plantas con o sin sansonina, en zonas donde existen poblaciones tóxicas, podría ser una excelente herramienta para la detección temprana del consumo de Astragalus pehuenches. En cuanto a la prevención, se recomienda por supuesto que ante la primera sospecha de intoxicación por Astragalus se traslade a un potrero libre de la planta tóxica. Por otro lado, el control mecánico o químico de la planta, en los casos en que se encuentra circunscrita a superficies pequeñas, puede evitar nuevos casos. Así concluye nuestra presentación. Gracias por su atención y esperamos que haya sido de su agrado.